Buenos días, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Dios les bendiga grande y abundantemente hoy, esta mañana de victoria, día de alabanza, día de oración, día de darle a nuestro Dios de verdad el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Los bendigo, mis hermanos, y les doy la bienvenida a esta transmisión de su preciosa palabra, de este culto dominical, con todo mi corazón. Y vamos a orar para entregarle este hermoso tiempo a nuestro amado Dios. Padre, precioso Señor, te alabamos, Dios, te bendecimos en esta mañana. Milagroso Rey, te bendecimos, Dios del cielo, Padre bueno, y te damos las gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de estar hoy en tu presencia, Señor. Muchas personas no tienen este privilegio de poder estar hoy, Señor, rindiendo adoración a nuestro Rey. Ese es un privilegio, es una bendición. Y le damos gracias a nuestro Dios por eso. Gracias, Señor. Toma control de este tiempo, prepara las mentes, prepara los corazones para recibir tu preciosa palabra, para transmitir nuestro amor hacia ti a través de la alabanza, a través de la oración, a través de tener este tiempo apartado para ti. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Vamos a alabarte, oh Dios del cielo, con todo nuestro corazón. Pastor nos lleva a descansar por pastos delicados. Cada día renueva nuestra fuerza, Señor. Así es. Así es.
a ti, Señor. Bendito seas, Padre bueno. Gracias, Dios, por tu amor para siempre. Gracias por cuidarnos, gracias por guiar nuestros pasos por sendas de justicia. Gracias, Señor, porque aderezas mesa delante de nuestros angustiadores, Señor Dios del cielo. Gracias porque nuestra copa está siempre rebosando, Dios. Padre, en esta mañana, Señor, queremos clamarte una vez más, Dios, por los enfermos, Dios. Padre, Señor, el mundo está enfermo. La comunidad de Santa Marta se encuentra, Señor, en angustia, en dolor. Padre, cada día las noticias no son buenas. Cada día nos enteramos, Señor, que esta contaminación aumenta, Dios. Si bien sabemos, Señor, que muchas veces es por nuestra imprudencia, Padre, pero te suplicamos, Señor, tu misericordia. No tengas en cuenta nuestro pecado, nuestras equivocaciones, Señor. Que tu misericordia, que es eterna, que es nueva cada mañana, se mueva con poder sobre las vidas enfermas, Señor. Toca, Padre del cielo, Padre de la gloria, de esas personas que se encuentran ahora mismo, Señor, en lugar de enfermedad, allí, Señor, en los hospitales, en las clínicas, en los centros de cuidados intensivos, Señor, luchando por su vida. Padre, te pedimos, oh Dios, que tu amado Jesucristo, quien clavó toda enfermedad en la cruz del Calvario, esté sobre ellos, que tu Espíritu Santo de Dios los visite, insufle vida en sus pulmones, Padre del cielo, y los reviva, Señor, Padre milagroso. Señor, tu misericordia, Dios del cielo, se ha manifestado, Señor, más que nunca. Ha aumentado, Dios del cielo, Padre, porque hemos tenido noticias y te seguimos suplicando, Señor, que continúes, Padre, haciendo milagros, que tu misericordia perdure para siempre sobre las vidas de estas personas, Señor, por sus familias. Oh Dios, también te pedimos por aquellas personas, aquellos familiares que han perdido un ser amado, un ser querido. Algunos han perdido más de uno, Señor Dios del cielo. Y en este tiempo que se acerca, este tiempo de la Natividad, este tiempo de fin de año, es una fecha que duele mucho cuando tenemos ausencia de seres amados, Señor. Te suplicamos, Dios, que tú hagas, Padre, Señor, de manera especial, Señor, un huequito en el corazón de esas personas y te entres allí, Señor, y estés allí con ellos, Padre. Todo aquel que sufre, todo aquel que llora hoy, Señor, por la ausencia de un ser amado, que tú los fortalezcas, Padre, que tú te lleves el dolor, la angustia, Señor, esa nostalgia, Señor, que nos da, Padre, cuando alguien que hemos amado mucho no está, Dios del cielo. Te suplico, Señor, Padre, que tú llenes ese vacío, que tú toques esos corazones heridos, Señor, y te lleves, Padre, el dolor, lo aminores, Padre, porque yo sé que es difícil y que nunca voy a olvidar a esas personas, Dios, pero que el dolor sea menor, Padre, que puedan entender, Señor, que sientan consuelo, paz, Padre, al pensar en estas personas amadas, Señor Dios. Fortalece estas familias, especialmente te pido por la familia López Martínez, Señor Dios del cielo, los amados hijos y esposos de mi querida amiga Silvia, Señor. Fortalécelo, Padre. Fortalece a Víctor Hugo, a Hugo Señor, a Silvia, a Vicky, Padre, a sus nietos, a Seba, Señor, y a Victoria, Padre de la gloria, y a los niños de Víctor Hugo, Padre del cielo. Fortalece esta familia, Padre. Fortalécelo, Señor. Yo sé que va a ser duro pasar esta Navidad y este fin de año sin ella, Señor. Y todas las familias de la tierra, Señor, fortalécelos, Padre del cielo. Que aún con la ausencia del ser amado ellos puedan sentir la alegría o podamos sentir la alegría del nacimiento de Cristo una vez más en nuestros corazones. Gracias, Padre. También, Señor, te explico, Señor, por la economía. Dios del cielo, la economía del mundo entero y especialmente la de nuestro país ha sido golpeada de manera fuerte con esta pandemia, Dios de la gloria. Señor, te pedimos que tú hagas milagros, Padre, que sobreabunde tu bendición sobre las familias, sobre las casas, que aún sin entender, sin saber, puedan
ver, Señor, que su mesa nunca falte el alimento, Padre, que no les falte el vestido, que tengan lo suficiente, Señor, para cumplir los compromisos, Padre de la gloria, que, Señor, vean que tu palabra es verdad, Señor. Haz como dijiste, Dios del cielo, que nos darías todas las cosas, Padre de la gloria, de todas nuestras necesidades tú te ocupas, Dios del cielo. Especialmente te pido, Señor, por la familia de Mazinga, Padre. Es un lugar deprimido, Señor, donde las personas quizás tengan que luchar más por su sustento. Dios del cielo, abrázalos, Señor, en este tiempo, Padre. Fortalécelos y que tengan una natividad, que tengan un fin de año, Señor, en bendición, con comida en su mesa, Señor, con ropa que vestirse, Padre de la gloria. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre y Espíritu Santo de Dios, te pido que me fortalezcas, que me respaldes en la predicación de esta enseñanza de hoy, Señor. Prepara las mentes, prepara los corazones de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor nos envió y nos dio una comisión de llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Y este tiempo de pandemia en realidad ha sido una gran oportunidad para tratar de cumplir esa comisión, porque a través de las redes esta palabra se puede extender. Así que les pido que compartan con sus conocidos, con sus amigos, con sus grupos esta enseñanza del día de hoy, que yo sé que va a ser de gran bendición para la vida de muchas personas. Sé que el Señor va a hablarles hoy a sus vidas. Yo voy a compartirles un tema que puede ser controversial, pero sé que a muchos les ha tocado vivir. Este tema despierta una gran variedad de opiniones y sé que algunos estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir y otros no estarán de acuerdo. Este tema es la duda y esta enseñanza la he titulado El tiempo difícil de la duda, porque cuando tenemos dudas es un tiempo difícil. Para algunos la duda representa incredulidad, es como la peor clase de blasfemia. Para otros la duda expone más el lado crudo de la franqueza, esa parte de cada uno de nosotros que no se ve, sino cuando lo someten a una prueba fundamental, cuando las preguntas más penetrantes de la vida llegan a nuestra alma, entonces allí puede surgir esta duda. Y se reduce a esta pregunta que les voy a hacer: ¿podemos tener dudas persistentes y seguir siendo un individuo de fe? Personas fuertes y capaces discrepan en ambos lados. Algunos pueden pensar que sí, otros pueden pensar que no, que a pesar de que tengamos dudas en nuestra vida, todavía aún tengamos fe. Por ejemplo, Martín Lutero, el gran reformador, no concedía ningún lugar en su teología para la duda. Pocas cosas clasificaban para él en un tono más fuerte, que él mismo lo identificó como el monstruo de la incertidumbre, el evangelio de la desesperanza. Pero hay otros escritores bíblicos que discrepan en esto. Hay uno, por ejemplo, que dice: hay más fe viva en la duda sincera, créanme, que en la mitad de los credos. A través de los siglos, la iglesia cristiana ha tenido representantes en ambas corrientes. Algunos que dicen que sí puede haber duda, otros que dicen que no. Y siempre hemos tenido personas fuertes, personas como Jonathan Edwards, George Moody, de esas personas reconocidas en el pasado, que sus púlpitos tenían tanta seguridad, ellos predicaban con tanta seguridad, que quizás pensemos que ninguna vez en su vida ellos albergaron duda en su corazón. Pero hay otras personas como más actuales, como C.S. Lewis, como Flannery O'Connor, Philip Yancey, que son escritores muy reconocidos, que nos animan a cuestionar. Entonces, ¿es posible que la fe y la duda coexistan? Si vamos a verlo en la Escritura, podemos ver que sí. Y podemos leer de una parte de la Biblia donde un desesperado padre en el Nuevo Testamento contesta esa pregunta. Él dice: sí puede haber eso. Es el padre del muchacho endemoniado
que en su angustia acudió a Jesús para que lo ayudara. Él había tenido una oscura y larga noche internado, intentando que su hijo se aliviara, pero de nada sirvió. Nada de lo que el padre hizo para que su hijo se aliviara sirvió. Y esta nos muestra en Marcos, Marcos capta ese conflicto real que hay entre la esperanza y la desesperanza. Vamos a leerlo, mis hermanos, en Marcos 9, Marcos capítulo 9, del versículo 20 al 24. Y dice así la palabra: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, el angustiado padre, podemos ver en la escena y podemos imaginárnoslas, contemplaba a su hijo revolcándose en el suelo como un animal con rabia. Él luchó con esos tiempos difíciles de la duda, él creía, pero viendo a su hijo sufrir de esa manera, tenía sus dudas. Y él tuvo que reunir suficiente fe para creer. Y tuvo el atrevimiento de reconocerlo delante de Jesús y pedirle a Jesús que lo ayudara a superar esa incredulidad. O sea, en otras palabras, él le dijo: yo creo, pero ayuda a mi hijo para que yo crea más. Entonces, me alegra mucho en realidad saber que Dios decidió incluir esta porción de la palabra en la Biblia, porque es un sincero diálogo que nos hace ver que es posible creer y a la vez tener dudas. Porque a lo mejor alguno de ustedes está ocupando un lugar en las filas de estos dudosos de este mundo. Y es posible que alguno de ustedes se encuentre rodeado de personas que jamás han puesto en tela de juicio nada. No han tenido nunca dudas. La piedad de estas personas los pueden hacer sentir aislados, hasta un poco extraños, y decir: bueno, pero yo seré diferente, yo soy diferente, ¿será que yo no creo? ¿Será que de qué mundo soy yo? Se pueden sentir fuera de lugar. Quizás sus dudas lo puedan sumir en la desesperanza. Y quizás alguna vez también usted ha podido clamar: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Hay un escritor que escribió su libro sobre esto, y él no le puso el título "Los cristianos que dudan", sino él le puso el título "Los cristianos que reflexionan". La verdad que no hay mucha dignidad en la duda, pero hay un toque de dignidad en la reflexión. Y este hombre comparte una serie de preguntas que representan las luchas comunes de un cristiano que reflexiona, de un cristiano que se hace preguntas. Yo se las voy a transmitir a ustedes, y de pronto ustedes han podido tener alguna de estas dudas. Hay momentos en los que le parece perfectamente natural e incuestionable que Dios existe y se preocupa por el mundo, y al siguiente minuto este pensamiento le parece ingenuo. ¿Alguna vez ha sentido unos deseos de salir del culto de alguna iglesia porque le parece artificial y vacía? Alguien en su trabajo le dice: los cristianos archivan su cerebro en la puerta de la iglesia cada domingo, y muchos de ellos ni se molestan en recogerlos a la salida. O sea, son borregos que no piensan. ¿Objeta usted esta afirmación o está de acuerdo con ella? ¿Cuánta confianza tiene usted de que conoce los deseos de Dios en lo que se refiere a los asuntos políticos, sociales o morales específicos que enfrentan nuestra sociedad? ¿Está usted seguro de que Dios tiene injerencia en estas cosas, o alguna vez usted piensa que no? El cristiano que reflexiona es el que piensa profundamente, con frecuencia,
Cuando dudamos, nuestra mente está trabajando. Hay mucha gente de fe que ha valorado y participado en la vida de la mente, que ha utilizado la inteligencia, la imaginación que Dios les ha dado para beneficio de la sociedad en que han vivido. Estas personas han sido de beneficio para la sociedad porque son personas que reflexionan, son personas que piensan, son personas que investigan, que buscan más allá de lo que le dicen. Estos creyentes han intervenido profundamente en sus culturas, han sido moldeadores, han sido críticos, pero siempre pensando en el quehacer humano, que el quehacer humano tiene valor. Pero hay que tener cuidado también, mis hermanos, al ser una persona que reflexiona. Pensar a veces también puede ser peligroso, puede meternos en problemas con otros, pero también meternos en problemas con nosotros mismos. Si no tenemos cuidado, también nos puede meter en problemas con Dios. Entonces, siempre es tener el equilibrio. No irnos muy para allá ni muy para acá. Siempre tener el equilibrio. ¿Cuándo tienen lugar esos momentos en que permitimos que nuestro intelecto rete nuestras creencias? ¿Cuándo cuestiono? ¿Cuándo reflexiono? Y cándidamente, ¿cuándo dudo? Porque es diferente. Probablemente sucede cuando nos encontramos con una súbita calamidad, cuando esperamos el resultado específico de una cosa y ocurre exactamente lo contrario, cuando perdemos a alguien amado, cuando vivimos rectamente y sufrimos por ello. Esos momentos pueden suceder, estos momentos de duda. A mí, le confieso, hermano, a mí me pasó, y este año, pues con la muerte de mi amiga Silvia, yo tuve muchas dudas, podamos decir, reflexioné mucho, me hice muchas preguntas y le hice muchas preguntas a Dios. También algunas cosas que sucedieron en mi vida, de mi esposo, esperaba que un negocio de muchos años saliera de una forma porque todo estaba dado para ello, aún en derecho, y salió todo lo contrario. Y eso fue un golpe fuerte y también me reflexionaba y me hacía muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué pudo pasar esto? Entonces esto puede suceder en estos momentos. Cuando de pronto, haciendo un estudio bíblico, hay una clase que de pronto el contenido tiene más sentido que las creencias que hemos tenido, que hemos escuchado anteriormente. Y eso nos hace reflexionar, bueno, pero si a mí me han dicho que esto era así, ¿por qué ahora dicen que es pasado? Entonces, usted allí no se queda con eso, investiga, pregunta, le pregunta a Dios, ora, busca, para no quedarse con la duda, con la pregunta. Cuando la vida nos lleva por giros inesperados y curvas trágicas, a menudo nos abruman esos tiempos difíciles de la duda. Yo puedo darles testimonio de ello, hermanos. Cuando la vida nos golpea fuerte, cuando nos suceden cosas que uno no entiende, pueden llegar esos momentos. Pero felizmente, hermanos, les tengo noticia, la Biblia no nos deja abandonados a nuestros interrogantes. Hay un relato muy conocido del Evangelio de Juan que nos muestra que la respuesta a muchas de nuestras dudas es una persona y su nombre es Jesús. Y como lo hizo con uno de sus discípulos que luchaba, Él nos ayuda en nuestra incredulidad, en nuestra duda, transformando esas preguntas persistentes en una fe más estable, porque ese es el fin, el final de todas esas preguntas, el final de todas esas dudas, es que nos lleven a una fe más estable, a una fe mucho mayor. ¿Recuerdan a Tomás? Creo que sí, todos lo tienen. Tomás el dudoso. Hemos hablado mal de Tomás casi siempre que escuchamos una prédica, una enseñanza sobre la incredulidad, siempre toman a Tomás y siempre es para hablar mal de Tomás. Lo hemos juzgado, lo hemos criticado y aún hemos dicho, hay un dicho en el del mundo que ha salido de esto, dice ver para creer, como dice Santo Tomás. Sin embargo, debemos pensar en él como Tomás, el que reflexiona. Él es un discípulo sincero, es un discípulo que no archivó su cerebro a la puerta de la sinagoga. Tuvo fe en sus dudas, sus preguntas no fueron contestadas. Tuvo la osadía de cuestionar la actitud, de levantar su mano y decir que tuviera mejor sentido.
A eso se le llamaría una sinceridad valiente. Y sería bueno que muchos de nosotros, como cristianos, como creyentes, estamos dispuestos a declarar abiertamente las luchas que tenemos, a llorar cuando estamos sufriendo, a admitir nuestras dudas en lugar de negarlas. Porque hay muchos hermanos que prefieren disimular y esconder sus dudas por temor a ser señalados y que lo traten como impíos. Juan 11 nos relata una cruda expresión de duda en medio de los tiempos difíciles de la vida. Aquí encontramos a Tomás, con gente trabajando y otra vez con su fe contra las cuerdas. 2 días después de oír de la muerte de Lázaro, Jesús anunció a sus discípulos que iba a Judea. Lázaro iba a ser sepultado. Los discípulos sabían del peligro que corría Jesús al regresar a Jerusalén, porque en esos momentos Jesús era el enemigo número 1, estaba en la lista de los más buscados de allá de Judea. Los dirigentes religiosos habían amenazado su vida. Entonces no sorprende que sus 12 discípulos trataran de disuadirlo a fin de que alterara su itinerario y que no se metiera a la boca del lobo. Vamos a leer esto en Juan 8. Juan 11, perdón. Juan 11, 8. Dice, le dijeron los discípulos, Rabí, obediarte, y otra vez vas allá. Y sin dejarse persuadir por ellos, Jesús insistió en volver a Judea diciendo, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Movámonos o nos vamos a él. O sea, está en el versículo 14 y 15, dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Es en este punto que algo notable ocurre. Tomás, el que reflexiona, al que persiguen las dudas, habló y dice Juan. Dijo entonces Tomás a sus discípulos, vamos a leer en el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Sin ninguna duda, un escalofrío debió haber recorrido el cuerpo de estos discípulos al escuchar al Señor decir que regresarían a Betania. Pero ese escalofrío en ellos se transformó en un temple de acero. Él sabía del peligro evidente que Jesús iba a correr y que ellos podrían correr, y se resignó a la decisión firme que tomó Jesús y dijo, bueno, iremos, cueste lo que cueste. Una decisión que a la larga le costaría la vida a Tomás. Tomás tomó la decisión de seguir a Cristo en todo momento, hasta el fin. Tomás murió martirizado, atravesado por una lanza en uno de sus viajes misioneros a la India. Entonces, miren el que reflexiona, el que duda, el que dudaba, o como nos referimos a él, no seas como Santo Tomás, nos decimos muchas veces. La duda persiste en las palabras de Tomás. Un erudito del Nuevo Testamento escribió, su fe era valiente, mas no triunfante. Él tenía una fe valiente en esos momentos, mas no tenía una fe triunfante. Él se resignó a la posibilidad del martirio como una obligación, pero él no albergaba todavía en su corazón el concepto de la victoria sobre la muerte y sus poderes. Él todavía no había llegado hacia allá. Es que esa es la idea, que nosotros vayamos avanzando de triunfo en triunfo, como dice la palabra, de victoria en victoria, y a medida que eso sucede en nuestra vida, nuestra fe se vaya afianzando, vaya afirmándose y se convierta en una fe triunfante. La fe aún en Tomás no había pasado de la resolución al entendimiento. Él se movió con Jesús, con temor, pero se movió igual, pero no con el entendimiento de lo que podía pasar y lo que pasaría después. Todo lo que Tomás podía visualizar al ir a Betania era una muerte segura. A esto le podemos llamar realidad, vivir en la realidad, porque muchas veces nosotros no queremos vivir en la realidad. A veces estamos como elevados, como levitando, somos tan espirituales que no pensamos y no meditamos en la realidad, y también tenemos que ubicarnos en la realidad. Y allí Tomás se ubicó en la realidad, sabía que podían tener una muerte segura. Pero él no conocía a nadie mejor
para morir junto a él, que es junto a su maestro y junto a sus hermanos, a sus condiscípulos. Y a esto le podemos llamar lealtad. Entonces él, por lealtad, a pesar de sus dudas, a pesar de sus miedos y sus temores, se movió junto con Jesús, junto con sus condiscípulos. También nos muestra Tomás que él tenía sus dudas en cuanto al futuro. Ellos fueron a Jerusalén y fue allí que Jesús se vio obligado, bajo la sombra cada vez más oscura de la cruz. Allí Jesús, después que llegó a Jerusalén, le tocó retirarse al segundo piso de una casa en la ciudad donde tendría la última cena con sus discípulos. Jesús les había dado ya la noticia de que su muerte era inminente, estaba cerca. La separación de su maestro era segura. Recordemos que cuando estaba Jesús allí, él paseó su mirada sobre sus discípulos y vio en sus ojos el miedo, el temor. Y entonces fue cuando Jesús habló y dijo estas palabras tiernas que trataban de calmar la ansiedad de su mente y fortalecer su decisión. Vamos a leerlo en Juan 14, del 1 al 4. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús casi me había terminado sus palabras cuando Tomás expresó de manera abrupta, y lo leemos en el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Fue muy franco. Los demás en ese momento también estaban pensando lo mismo, pero solo Tomás tuvo la osadía de preguntar. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, muchas veces nos quedamos sin saber alguna respuesta porque no nos atrevemos a preguntar? No es que ellos no estaban discutiendo, él no estaba tratando de impedir el plan, él estaba planteando la verdad. No sabemos el camino. Muchas veces nos pasa, hermanos, que nos quedamos con dudas de cosas que escuchamos y no queremos preguntar porque no queremos que nos tilden de ignorantes o de incrédulos, o que nos tilden de algo, que nos juzguen, y preferimos quedarnos callados y no preguntar. Pues Tomás no era de esos. Él no tenía ni la menor idea a dónde se iba Jesús, así que cuestionó el comentario de Jesús. Y sabéis el camino, le dice Jesús, pero la verdad él no lo sabía, ni tampoco ninguno de ellos en ese momento sabían el camino, y por eso preguntó: ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también al Padre, a mí también conoceréis al Padre. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Están los versículos 6 y 7. Ahora piense bien esto, mis hermanos. Si Tomás no hubiera expresado sus dudas en forma de pregunta, es posible que Jesús nunca hubiera expresado esta extraordinaria palabra, esta extraordinaria revelación, esta verdad. Y desde ese día esta verdad ha dado esperanzas al mundo, ha dado esperanzas y consuelo al mundo. ¿Y quién logró que Jesús hablara eso, que dijera eso? Pues Tomás, o sus preguntas. Quizás si se quedan callados todos y no dicen, es posible que de pronto Jesús no hubiese dicho eso. Así que en realidad fue una buena pregunta. En los tiempos difíciles de la duda, Tomás estuvo dispuesto a decir: Señor, no tengo esta teología resuelta de manera clara en mi mente, no comprendo. Entonces hay algo acerca de este tema del cielo que yo no he podido comprender en mis pensamientos. Y sin el menor indicio de enojarse ni de regaño, Jesús con gracia dio la respuesta. Jesús con gracia trabajó con Tomás y respetó sus dudas. No lo insultó ni le habló mal, le respondió de manera dulce, ayudándolo en sus dudas. El entendimiento, su confusión, su temor, su aflicción, Jesús trabajó con ellos. A decir verdad, el corazón de Tomás estaba en esos momentos adolorido, partido. Sus sueños se habían destrozado y sus esperanzas se habían perdido.
sus planes de tener parte en el triunfante reino terrenal en realidad quedaron trastornados por la sencilla declaración del propósito de Jesús de morir. Poco después de esta declaración, Tomás contempló a Jesús desde una buena distancia. Cuando ya Jesús fue muerto, él desde lejos contempló, o sea, recordemos que todos ellos se dispersaron, y desde lejos él vio a Jesús morir, tener esa muerte violencia, esa tortura. Él vio la sangre, cómo salpicó las calles, él vio los clavos, por esos clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Él vio perforar su costado y de pronto se había acabado todo con lo que Tomás reflexionaba. Entonces él se ausentó, perdiéndose en las sombras de ese día. No sabían para dónde se fue y se perdió. Y yo les comento, hermanos, que la gente que reflexiona generalmente sufre sola. Gente como Tomás, que se hace preguntas, se aísla a rumiar sus preguntas, a preguntar por qué, se aíslan, se encierran. Y para ellas estar rumiando y buscando respuesta a esas dudas. Y yo les puedo decir que a veces lo hago, mis hermanos. No es que yo dude de mi fe, no es que yo dude de que Jesucristo es mi Salvador, no, sino que a veces tengo preguntas, a veces tengo dudas por cosas que pasan y también me aíslo buscando esas respuestas, leyendo la palabra, buscando, preguntando para aclarar esas dudas. Entonces, el precio que Tomás pagó también fue fuerte. Él le tocó aislarse, sufrir por todas sus esperanzas rotas en esos momentos, porque ellos pensaban también de pronto, a pesar de que habían estado con Jesús, a pesar de que escuchaban sus enseñanzas, tenían todavía esperanzas en que Él reinara en este mundo, en la tierra, en ese momento. Entonces, también como Tomás, yo tengo preguntas, todavía mi aprendizaje no está completo. Mis pensamientos todavía están maquinando, buscando, haciéndome preguntas todavía, y yo espero que ustedes también, mis hermanos, porque algunas veces uno lucha con cosas profundas que me hacen batallar internamente y me hacen preguntar. Yo espero que ustedes también, mis hermanos, que no todo el tiempo estén tranquilos con lo que escuchan, con lo que leen, sino que haya batallas en su corazón que les hagan buscar más de Dios, querer conocer más de Dios, querer saber más de la verdad y no quedarse simplemente con lo que escuchan, con lo que leen por ahí y no hacerse más preguntas. Hay que hacerse preguntas, hay que reflexionar. Hay cosas en realidad que cuestan creer y entender, que cuesta encajarlas en la mente y el corazón, pero hay muchos creyentes que piensan que han aceptado el mensaje del cristianismo y lo han colocado como en una caja rotulada que diga no pregunte, no diga, y que hay un lugar que en uno de los lados de la caja que diga no hay lugar para las dudas ni para las preguntas. La cuestión de fondo es preguntar, ¿está bien tener dudas? Está bien, de hecho es necesario, debe hacerlo, o si no, no crecerá. Si usted no tiene dudas de muchas cosas, no, entiéndame, no es duda en Jesucristo, no es duda en que Dios existe, no es duda en la vida eterna, sino en muchas cosas que suceden a diario que no entendemos. Entonces es necesario preguntar, indagar, buscar, orar, meterse con el Señor. De esa forma podemos crecer y terminará, si no lo hace, usted terminará aprendiendo de las respuestas a las preguntas de otras personas, porque no se atreve a hacer sus propias preguntas. Y en muchos casos esas respuestas de esas personas serán inadecuadas para las preguntas suyas. Entonces generalmente podemos hallar conclusiones rígidas, principalmente en aquellas personas que no han sufrido mucho. Por lo general son personas que se han vuelto inflexibles, rígidas, que se han aislado del mundo real. Nosotros vivimos en un mundo real. Se cierran y no permiten ser vulnerables. Pero de repente a esas personas les llega un golpe fuerte, como un divorcio o la pérdida trágica de un familiar o del trabajo.
y la realidad los golpea bien fuerte. La tormenta se desata en su vida y los amenaza su tranquila existencia. Y la explosión emocional en esas personas es muy fuerte, es mucho más fuerte en aquellas personas que todavía se permiten tener dudas. Y a estas personas les toca en esos momentos descubrir cosas que no sabían y se hallan en medio de un torbellino, de cosas, de dilemas que tienen que resolver. Y en ese momento las soluciones simplistas son reemplazadas por realidades, por reflexiones realistas, y las cosas profundas de Dios salen a flote, porque esas personas se han conformado con cosas superficiales de Dios, no conocer las cosas profundas de Dios, y en esos momentos de aflicción y de dolor tienen que superar esas cosas y buscar esas cosas profundas de Dios. Y eso explica por qué Jesús no regañó a Tomás diciéndole: mira, ya yo te hablé de eso, mira en tu cuaderno de notas, ya cubrimos eso cuando les hablé en el sermón del monte de los olivos. Él le dijo: Tomás, tus preguntas serán resueltas en mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque en esos momentos Tomás pensaba: ¿cómo puede ser el camino cuando ellos mismos no se encontraban? ¿Cómo se puede él llamar la verdad cuando todo parecía una farsa? Ya todo se había acabado. ¿Cómo puede él ser la vida cuando les acababa de hablar de que él iba a morir, de su muerte inminente? Y más preguntas sin respuesta persistían en el alma de Tomás, en el alma fracturada de Tomás. Pero por 3 días después de la muerte de Cristo, los discípulos se afligieron, acosados por el miedo, hostigados por la duda. Entonces, cuando Jesús se les aparece, eso cambió. Juan recuerda ese momento, ese encuentro transformador de Jesús. Vamos a leerlo en Juan 20, 19 al 21. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y ahora les leo el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás, con sus sueños destrozados, con sus esperanzas destrozadas, con sus sueños idos, estaba quién sabe dónde. Estaba perdido en sus dudas y desilusiones. Donde quiera que estuviera, sin embargo, el resto de los discípulos lo encontraron y le exclamaron, le dijeron: hemos visto al Señor. Pero eso no fue suficiente para él, para el reflexivo Tomás. Él quería una prueba tangible, y por eso les dice en el versículo 25, los otros discípulos del Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Otra vez Tomás reconoció sus dudas. Él no creyó ciegamente, debido a que otros dicen que vieron o lo hicieron. Se necesitaría algo más que unos cuantos entusiasmados amigos para convencerlo que los horribles sucesos que él había presenciado apenas hacía pocos días atrás se habían revertido milagrosamente. Él quería tocar las manos de Jesús, él quería palpar las huellas de las heridas hechas por la lanza en su costado, antes que decidiese creer. Y eso era lo que Jesús tenía en mente para Tomás. Exactamente. Ustedes saben que para el Señor nada lo sorprende, todo lo sabe. Entonces Juan también escribe sobre este suceso del 26 al 28 y dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío
y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, habiendo enfrentado con franqueza sus dudas, descubrió una fe firme. Una vez convencido, se rindió. Nosotros atravesamos los tiempos difíciles de la duda de la misma forma, haciéndole frente a esas dudas y trayéndolas al Salvador como lo hizo Tomás. Esa es una pregunta que les hago. ¿De verdad nosotros enfrentamos esos tiempos y las traemos al Señor? Hermanos, cualquier pregunta que no sea de una pregunta capciosa, de esas que coloquialmente le decimos pringamosera, no es una pregunta escéptica, es una búsqueda sincera, es una búsqueda sincera de conocer, de saber la verdad. Atrevámonos a hacer preguntas, siempre y cuando no sean esas preguntas que le hacían a Jesús para hacerlo caer, las que le hacían los fariseos. Cuando sean preguntas que van en hacer aumentar nuestro conocimiento de Dios, nuestra fe, hagamos esas preguntas. Con mucha gracia Jesús le responde a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ustedes y yo estamos incluidos en los de esta frase. Bienaventurados son ustedes que no vieron y sin embargo creyeron. Dichosos todos ustedes, dichosos mis hermanas, dichosa tú Marina, dichosa la pastora Janet, dichosa Bexy, Tati, dichosos todos, Robert, Ricardo, Javier, el pastor, dichosos todos mis hermanos, todos ustedes, dichosos que no han visto y sin embargo creen. Dichosos son por traerles sus dudas a Él y dejarlas al pie de la cruz. Es ahí, en la cruz, donde los que ya no pueden hacerle frente a las dudas en la vida, pueden resolver las cosas en la cruz del Calvario. Es el lugar donde todos debemos acudir, mejor más temprano que tarde. Entonces, mis hermanos, como conclusión yo puedo decirles que en toda vida que se vive de manera realista y reflexionando, llegamos a lugares imposibles en los que sentimos que ya no podemos hacerle frente a nada. Quizás no les parezcan que esos son lugares más saludables en la vida, aunque también son los más difíciles. Esos son los lugares más saludables, los lugares en los momentos en que la vida nos obliga a reflexionar, nos obliga a hacernos preguntas, hacer preguntas. Cuando parece que la tierra se abre a nuestros pies, cuando el dolor parece insoportable, cuando tienen lugar algunos sucesos increíbles, las dudas llegan sin anunciarse. Cuando nos llegan momentos muy difíciles en la vida, como la pérdida de un ser amado, como la pérdida de un empleo, como muchas cosas, como un divorcio, muchas cosas terribles que nos llegan. No nieguen estas cosas. Hágase preguntas, reconozca esos tiempos difíciles, estos tiempos de duda, son como las aulas de nuestro aprendizaje. Debemos abrirnos paso entre ellas para forjar una nueva clase de fe. Y esto vendrá lentamente, provechosamente. Estaremos siendo forjados en el yunque del misterioso plan de Dios. Algo que nosotros no podemos explicar, y eso está bien. Hay cosas de Dios que Dios hace en nuestra vida que no tienen explicación. Son cosas increíbles, pero que nos ayudan a nuestra fe. Ahora les pregunto, ¿cómo crecemos en esta nueva clase de fe en los tiempos difíciles de la duda? Primero, arriesgándose y fracasando, sin jugar siempre a lo seguro. No debemos darnos el lujo de vivir una vida de temor. No debemos jugar siempre a lo seguro. Ganarle a la duda significa vivir por fe y no por vista. Andar por esta nueva jornada tiene su riesgo. No podemos ver de antemano el camino. Algunas veces fallaremos, pero esto no es fatal. Así es como crecemos, confiando en Dios los riesgos que corremos. Así que adelante, hermanos. Niéguese a jugar solo a lo seguro. Segundo, continuamos creciendo al aflojar y perder cosas valiosas, al no buscar la seguridad temporal.
que en el centro de esta técnica está el principio de sostener todas las cosas sin aferrarnos a ellos. Podemos sostener las cosas que tenemos, pero no nos aferremos a esas cosas. Por ejemplo, una familia que pierde una hija o un hijo porque se suicida. Esta va a ser terrible. Sobre todo son familias que de pronto no han sufrido, que han tenido una vida tranquila todo el tiempo, no han tenido cosas desafortunadas, siempre se han mostrado felices y siempre dicen, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno todo el tiempo. Tienen ese cliché en sus vidas porque nunca les ha pasado nada y lo dicen, pero en el momento que les pasa algo como esto, lloran, botan lágrimas amargas y comienzan a ver sus dudas en su corazón y empiezan a luchar. Y nos hacemos una pregunta, ¿podríamos catalogar a estas personas todavía como personas de fe a pesar de haber temblado en medio de las tinieblas porque en ese momento se sintieron desprotegidos y de pronto pudieron tener dudas de Dios? Pero claro que sí, podemos seguir pensando que esta familia sigue siendo una familia de fe por la gracia de Dios, porque Dios resolverá sus dudas. Si ellos las enfrentan con sinceridad en medio de esta situación, rehusándose a buscar seguridad temporal, seguramente Dios en algún momento va a resolver esas dudas. Estas personas siguen siendo personas de fe. Así que no tengamos miedo a esos momentos de dolor, a esos momentos en que nos tiramos y a esos momentos en que buscamos y nos hacemos preguntas. Llevémoslas a Dios, busquemos al Señor y Él no nos dejará con esas dudas, al igual que no dejó al padre del endemoniado. Tercero, continuamos creciendo al cuestionar e investigar lo incierto, no al abrazar ciegamente lo ortodoxo. No nos traguemos ciegamente las respuestas de otros, sino que mantenemos nuestra mente abierta, nuestro corazón dedicado siempre a la búsqueda de la verdad de Dios, buscando en la Biblia, buscando la sabiduría y el entendimiento de Dios. Eso es lo que significa cuestionar e investigar, que no es lo mismo que juzgar, algo muy diferente a juzgar. El cuestionar, el preguntar, el indagar, el buscar, pero en el lugar correcto, en la palabra. Hablar con personas que tengan un mayor crecimiento que nosotros. Escuchar con atención lo que la gente dice. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a escuchar porque nos gusta mucho hablar y no escuchamos. Cuando escuchamos, aprendemos. Entonces, hermanos, acostúmbrense también a escuchar y dejen de juzgar. Cuarto, crecemos al admitir y luchar con nuestra humanidad, no al negar nuestras limitaciones, no esconder nuestros temores. Usted, hermano, no está solo, usted, hermana, no está sola. Quizás es la primera vez que de pronto en su vida ha escuchado esta enseñanza sobre esto, pero hermanos, yo les digo que hay lugar en la cruz para sus dudas y preguntas, y para ustedes y para mí también fue revelador saber esto, que hay lugar en Dios para mis dudas, que Dios acepta mis dudas, que Él responde mis preguntas. Tal vez alguna alma bien intencionada le ha empujado a usted a un rincón y ha tratado de hacerle creer u obligarle a pensar que sus dudas y temores son una ofensa para Cristo. Pero no es así. No es para Dios, no es así. En estos momentos necesitamos, en estos momentos de duda, de temor, necesitamos oír las tiernas palabras del que conoce nuestras dudas, del que Él conoce nuestros temores mejor que nosotros mismos. Y Él dice, la paz sea contigo. Mira mis manos y mis pies, mira con los ojos de la fe y cree. Eres bienaventurado cuando crees a pesar de tus dudas, porque a pesar de tener dudas, a pesar de reflexionar, tenemos fe, creemos, y eso es lo importante para nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, oremos, vamos a orar. Señor, que nuestra fe ha encontrado reposo en tu Hijo amado Jesús. Sin embargo, Señor, te confesamos que todavía, como Tomás,
luchamos con temores. Aún tenemos dudas, Señor, aún no hemos resuelto todo en nuestra vida. Y esto no sucederá, Señor, sino cuando ya estemos contigo. Seguimos, Señor, preguntándonos, seguimos indagando porque queremos crecer. Gracias, Señor, por aceptarnos con nuestras luchas. Gracias, Señor, por no ignorar nuestras preguntas. Señor, y a veces algunas de esas preguntas, Padre, te las hacemos 100 veces. Gracias, Dios, por entender que a pesar de que, Señor, lloramos por nuestras pérdidas, todavía te amamos, Señor. Y cuando cuestionamos las calamidades, Señor, y las tragedias de la vida, no es porque dudemos de tu derecho a reinar. Estamos luchando, Señor, para soltar nuestros derechos, Padre del cielo. Eso nos cuesta, Dios, Padre de la gloria. No porque no confiemos en ti, no porque no creamos que tú eres el dueño de todo y que tú no te equivocas, sino que, Señor, nos cuesta, Padre, soltar, Dios del cielo. Gracias por no rechazarnos, Señor, cuando fallamos. Gracias, Señor, por no abandonarnos en nuestras dudas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tus palabras influyen en personas como Tomás, Señor, que finalmente dijo: Señor mío y Dios mío. Señor, ten paciencia con nosotros, Señor, mientras avanzamos, tratando de llegar a ese lugar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Señor, gracias. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que hoy han escuchado esta enseñanza, Padre. Yo te pido, Dios, que esta palabra penetre su corazón. Y yo espero, Señor, que haya ayudado a muchos de mis hermanos como a mí, Señor, que no se sientan culpables por tener dudas, por a veces pensar, porque cuando les llegue la tragedia, cuando les llegue, Señor, Dios del cielo, las pérdidas, puedan derrumbarse y preguntar por qué. Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, y tienes cuidado de nosotros, y tienes paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les envío un fuerte abrazo. Que tengan una feliz Natividad. Que puedan estar con sus familias, abrazarse, expresarse el amor, el cariño, y hacer una gran reflexión sobre lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en todo este año diferente. Gracias, mis hermanos. Feliz día. Dios les bendiga.